Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios quiere que su pueblo experimente la victoria, y Él es capaz de concedernos la victoria en toda circunstancia. Pero solo porque Dios quiera que experimentemos victoria y que sea capaz de concedernos esa victoria, si no nos sometemos al orden de Dios, o dicho de otro modo, si no nos sometemos a las instrucciones de Dios, no experimentaremos esa victoria. Es solo a través de la sumisión a sus instrucciones que podemos tomar posesión de la victoria de Dios. Él ha derrotado al enemigo, pero si queremos experimentar esa victoria y caminar en ese espíritu de triunfo, tenemos que demostrar la verdad de Dios en nuestras vidas. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 6. Hemos visto que se acerca una batalla. La batalla por una de las ciudades más antiguas y más fortificadas del mundo entero en los días de Josué. Y me refiero a la ciudad de Jericó, una ciudad antigua que, según algunos, es la más antigua, un lugar fuertemente fortificado en los días de Josué, antes y después de él. Vemos que esta ciudad tiene una larga historia. E incluso después de la destrucción de esta ciudad, sabemos que fue reconstruida. Sabemos que la gente volvió a vivir allí. Yo diría que en desobediencia a los propósitos de Dios. Vemos que Jericó hoy en día tiene numerosos habitantes. Y en su mayoría se nota un fuerte desacuerdo con las cosas de Dios entre los residentes de esa ciudad. Pero estén atentos, Dios es capaz de traer victoria contra aquellos que quieren frustrar y operar en contra del plan de Dios. Dios no va a ser derrotado por aquellos que se oponen a Él. Y si queremos compartir esa victoria, insisto, debemos seguir su instrucción. Lee conmigo, por favor, el capítulo 6 del libro de Josué, Sefer Yehoshua, en el verso 1. Noten que la batalla se acerca. De hecho, vamos a estudiar este capítulo 6 en 2 semanas, es decir, esta semana y la próxima semana. Vamos a dedicar 2 semanas al capítulo 6 para ver la fórmula de la victoria, cómo Dios obró en esta situación para derrotar a aquellos que se oponían al plan de Dios. Así que leemos en el verso 1. Y Jericó estaba cerrada, bien cerrada, delante de los hijos de Israel. Ellos sabían el objetivo. Sabían que los hijos de Israel querían conquistar la tierra de Canaán. La ciudad de Jericó, junto a los otros lugares, todos los demás pueblos conocían cuál era el objetivo de los hijos de Israel. Sabían lo que Dios había hecho en el pasado. Y una vez más, estaban paralizados por el temor. La ciudad estaba cerrada, bien cerrada. El texto dice, si seguimos leyendo, que nadie podía salir y nadie podía entrar. La ciudad estaba totalmente cerrada, paralizada por el temor. Y ese temor estaba mal colocado. ¿Para qué creó Dios a los hijos de Israel? Y la respuesta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12. Israel fue creado de manera única y sobrenatural para que Dios usara a esta nación para bendecir a todas las familias de la tierra.
Así que Israel vino para bendecir, pero de nuevo, si querías experimentar esa bendición, tenías que someterte, tenías que estar de acuerdo con el propósito de Dios. Tenías que estar de acuerdo con el orden de Dios, y cuando te sometes a su orden y aceptas sus caminos, podías ser bendecido. Pero estas personas cerraron su ciudad. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Estaban paralizados porque no querían la victoria de Dios. No querían participar en los propósitos de Dios. Y cuando le decimos no a los propósitos de Dios, estamos rechazando la victoria de Dios. Así que pregúntate, ¿estás verdaderamente comprometido con los propósitos de Dios? ¿Estás ansioso y comprometido en oír su instrucción y aplicarla a tu vida para que puedas conocer la victoria? Dios puede hacerlo y tiene el deseo de bendecirte con su victoria. Pero si no vas a seguir su plan, sus instrucciones, entonces no cosecharás la victoria. Vas a cosechar derrota y finalmente la muerte. Los hijos de Jericó, sus habitantes, lo que les espera, ya que no quieren someterse, es experimentar la destrucción. Una destrucción sobrenatural. Verso 2. Y el Señor dijo a Josué, mira. Y esta es una palabra importante porque es una palabra para mirar y percibir de acuerdo con la palabra de Dios. No necesariamente habla de lo que ves con tus ojos de manera natural, sino de mirar según lo que Dios dice. Y noten el verso 2, que dice, mira, yo he entregado, literalmente yo entregué, está en tiempo pasado, porque esta victoria ya se concretó, ha sido establecida. Ahora, no hemos recibido los resultados de ella todavía, pero el pueblo de Jericó está derrotado. ¿Por qué? Porque conocen la verdad. Hemos visto en varias lecciones que Rahab se lo contó a los 2 espías. Ellos se lo contaron a los líderes de Israel. Lo hemos leído en varios capítulos diferentes. Ellos saben lo que pasó en el Mar Rojo. Cómo Dios secó las aguas. Las levantó en 2 grandes muros. Y cómo los hijos de Israel pasaron, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero no para los propósitos de Dios, sino en desafío contra Dios, cómo Dios los destruyó. Y vemos otro cruce sobrenatural parecido, el del río Jordán. Y por lo tanto, ellos lo sabían, pero no lo quisieron aceptar. Fueron desafiantes y rebeldes. Y por lo tanto, estaban paralizados. Nada estaba circulando allí. Y Dios dice, mira, Josué, yo entregué en tu mano a Jericó y a su rey. Bien, de nuevo, el rey es el líder, y él está llevando al pueblo a estar de acuerdo con él en cuanto a que no van a participar en el plan de Dios. Así que pregúntate, ¿cómo estoy participando en los planes de Dios? ¿Qué he hecho esta semana actual y qué voy a hacer la semana que viene que demuestra que estoy participando en los planes de Dios? Que donde Dios está, yo estoy. Que quiero involucrarme en lo que Dios está haciendo. Que quiero ser su instrumento. ¿Te describe eso a ti? ¿O eres más como Anshei Jericho, el pueblo de Jericó, que no están haciendo nada? Solo están allí esperando y van a descubrir que lo que están esperando es su destrucción. Están esperando su derrota. Dice, mira, yo entregué en tu mano a Jericó y a su rey. Y luego dice, a los hombres poderosos de valor. Es decir, aquellos que son poderosos y podríamos entenderlo como guerreros. Esos soldados. Jericó tenía una historia muy significativa. Tenían una gran reputación. Estaban acostumbrados a ir a la batalla y salir victoriosos.
Y no importaba quién viniera contra ellos, simplemente cerraban las murallas y esperaban que el enemigo se agotara. Había manantiales de agua cerca de Jericó. Tenían una gran provisión de alimentos almacenados. Según los comentaristas, estaban acostumbrados a que su ciudad fuera sitiada y podían aguantar más tiempo que sus rivales. Y cuando los ejércitos rivales estaban débiles y frustrados y había pasado mucho tiempo, los de Jericó salían y los combatían en su condición debilitada, en su situación precaria, logrando la victoria para Jericó. Pero aquí las cosas eran diferentes. Así que Dios dice: entregué la ciudad al rey y a todos sus poderosos soldados en tu mano. Verso 3. Dios lo hizo, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a ser receptores de esta victoria de Dios? Y la respuesta es esta: por la obediencia. Y me dirás, ¿y qué hay de la fe? La fe conduce a la obediencia. Cuando se presenta la oportunidad, por fe vamos a someternos y obedecer las instrucciones de Dios. Así que la fe es creer lo que Dios dice para entonces implementarlo en tu vida. No hablo de un rechazo a la gracia. La gracia se mueve en la vida de la persona para llevarla a obedecer, no para que sea perdonada y sea receptora de misericordia. Eso viene solamente por la fe. Pero la recompensa, la victoria, el resultado de tu fe, solo puede ser tomado por la obediencia. Y por eso es tan importante enfatizarlo. Verso 3. Dios le dice al pueblo: y rodearéis la ciudad. ¿Quiénes rodearán la ciudad? Todos los hombres de guerra. Hay una batalla que va a tener lugar. Ahora, no una batalla convencional, como se peleaba normalmente. Dios la peleará de manera diferente. Él instruirá al pueblo a cómo hacer esta guerra, no en la carne ni en lo natural, sino en lo sobrenatural. Así que dice de nuevo verso 3, rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra. La rodearéis, o sea, la ciudad, una vez, y así haréis 6 días. Bien, vamos a ver algo. Vamos a ver que por 6 días los hijos de Israel, y ya hablaremos de quién los lidera, qué llevarán, cómo estarán preparados, todos los diversos elementos que se relacionan con esto. Pero ellos rodearán la ciudad una vez, le darán la vuelta una vez cada día durante 6 días. Y vamos a ver que hay un énfasis en lo que ocurre el 7º día. Para nuestro estudio de hoy, no llegaremos a ese 7º día. Eso será la próxima semana. Pero vamos a ver qué se instruye a los hijos de Israel a hacer estos primeros 6 días. Y lo van a llevar a cabo ¿cómo? En obediencia, de acuerdo con lo que la palabra de Dios les ha dicho. Mira de nuevo. Verso 4. Y no solo les dice que rodeen la ciudad una vez cada día por 6 días, sino que además dice, y los 7 sacerdotes. ¿Qué 7 sacerdotes? Los que llevan los 7 cuernos de carnero. Bien, en cuanto a la palabra cuerno aquí, existe la palabra keren, que es en realidad el cuerno del animal, keren. También está la palabra shofar, o en plural shofarot. Y este es el cuerno de carnero que se sopla, y debemos recordar algo. ¿Qué es lo que ese cuerno de carnero llamado shofar representa? Y cuando nos remontamos, y sé que me estoy repitiendo de nuevo, pero es importante que lo aprendamos, y estoy agradecido por muchas personas que se han venido uniendo a este canal, uniéndose a estos estudios, y tal vez para ellos esto que diré sea algo nuevo. Así que para los nuevos, el shofar, el cuerno del carnero, según la tradición, cuando Isaac fue tomado por su padre Abraham,
y fue llevado al Har Moriah, el monte Moriah, el monte del templo, a Abraham se le ordenó atar a su hijo y ofrecerlo sobre madera como un holocausto. Y sabemos qué ocurrió. Sabemos que en el último momento, cuando Abraham levantó su brazo con el cuchillo para degollar a su hijo, un ángel lo llamó. Y hubo un cambio. Hubo un sustituto. Se trataba de un carnero que estaba atrapado entre los arbustos por su cuerno. Y ese cuerno se relaciona con el shofar. Así que tradicionalmente, cuando el shofar, que no debemos confundir con las trompetas normales, las trompetas de plata de las que leemos en el libro de Números, capítulo 10, cuando hablamos del cuerno de carnero, el shofar, él nos da un mensaje. Y ese mensaje es, cuando oigas el sonido del shofar, el cuerno del carnero, piensa en lo que Dios ha provisto para la vida, a fin de que la promesa no sea anulada, sino que la promesa se cumpla. Así que ese carnero fue provisto en lugar de Isaac, para que él viviera, para que él tuviera vida. Y esa vida se relaciona con la promesa de Dios. Para que la promesa de Dios, ¿cuál promesa? Bendecir a todas las familias de la tierra, para que esa promesa pudiera cumplirse. Así que el shofar hace que nosotros los lectores, cuando veamos este término en la palabra de Dios, recordemos lo que Dios ha provisto. Y quizás mejor aún, a quién Dios ha provisto, a fin de que la promesa de vida pueda finalmente cumplirse, pueda ser recibida por el pueblo. Mire de nuevo el verso 4. Y los 7 sacerdotes, ¿cuáles? Los que cargarán o llevarán los 7 cuernos de carnero delante, y noten esto, una vez más hay un énfasis sobre el arca. Y, de nuevo, ¿qué debería venir a nuestra mente al hablar del arca? ¿Qué hay dentro del arca, según la perspectiva del Antiguo Testamento? No pensando en el libro de Hebreos, sino bajo la perspectiva del Antiguo Testamento. Allí están las tablas que se relacionan con los mandamientos, que se relacionan en un sentido general con la Torá, la instrucción de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. En este pasaje hay un énfasis en la sumisión a Dios, y demostramos nuestra sumisión a través de la obediencia. Obediencia a las instrucciones de Dios, sus mandamientos. Así que, mire de nuevo. Leemos aquí que los 7 sacerdotes, los que llevan los 7 cuernos de carnero, los shofares, lo hacen delante del arca, el arca del pacto. De eso es de lo que estamos hablando. Y el 7º día rodearéis la ciudad, y aquí está lo nuevo, 7 veces. Hay una diferencia. En los primeros 6 días, rodearéis la ciudad una vez cada día. Es todo. Pero el 7º día, haréis eso mismo 7 veces. Bien, una de las cosas que vemos aquí es que los hijos de Israel, al rodear la ciudad una vez por 6 días, eso suma 6 veces. Luego el 7º día son 7 veces, así que 7 más 6, 13. El 13 es un gran número en la Biblia. Habla de las 12 tribus de Israel junto a Dios. Dios, que es uno. Así que es el pueblo de Dios más Dios, unidos. Cuando hay unidad entre Dios y su pueblo, y eso es lo que el número 13 comunica, cuando hay unidad entre Dios y su pueblo, grandes cosas suceden. El enemigo es derrotado. Esos obstáculos que están delante son derribados. Los deseos de los enemigos son anulados. Sus fortalezas caen destruidas por tierra. Y esto es lo que vamos a ver en este pasaje. Así que mire de nuevo, última parte del verso 4. Y el 7º día rodearéis la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes, o podríamos decir,
Entonces los sacerdotes tocarán los cuernos, esas trompetas, los shofarot o los shofares. Verso 5. Y acontecerá bimshoch. Bien, bimshoch es una palabra que significa básicamente sacar o estirar. Implica una continuidad. Así que se producirá el sonido del shofar, ese cuerno será soplado, y se producirá una salida de sonido prolongado, un estiramiento de esa nota, de manera larga y continua. Lo que la Escritura dice es que cuando eso ocurra, verso 5, acontecerá que cuando se prolongue el cuerno del carnero, o sea, el sonido de ese cuerno. Y aquí tenemos la palabra keren para cuerno, en lugar de shofar. Entonces, keren ha-yovel, el cuerno del carnero. Cuando oigáis el sonido del shofar, ¿qué debe pasar? Cuando ese sonido se prolongue y lo escuchéis, dice, todo el pueblo gritará y darán un gran grito. Harán un gran ruido. ¿Y qué sucederá? Y las murallas de la ciudad caerán en su lugar. ¿Dónde están? Simplemente caerán, se desmoronarán. Y el pueblo, este es el pueblo de Dios, los hijos de Israel, subirán un hombre delante. Es decir, a quien encuentres delante de ti, tú, ve contra él. Es decir, vénselo, mátalo. La esperanza de la ciudad estaba en sus murallas, y Dios dijo que de manera sobrenatural, de una manera que solo Dios podía hacerlo, las murallas caerían. Simplemente se desmoronarían. Pero como habría personas al otro lado que enfrentarían a los hijos de Israel, la implicación es, anda y derrótalos, entra a matar. No iban a quedar muchos sobrevivientes del pueblo de Jericó. Verso 6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, levantad el arca del pacto. De nuevo, en este pasaje no hay nada incierto, nada controversial. Vemos que hay dos elementos que se mencionan. Los shofarot, esos cuernos de carnero, recordando lo que Dios ha provisto, y el arca. Y el arca representa la presencia de Dios, que se encuentra o se experimenta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Así que Dios va a proveer, aquí está el mensaje, Dios va a proveer todo lo que necesitamos a fin de que podamos llevar a cabo los propósitos de Dios. Y tienes que preguntarte, ¿es para esto que acepté al Mesías? Verán, muchas personas aceptan al Mesías porque dicen, ¿sabes? Tengo áreas en las que necesito ayuda, quiero que Dios me traiga cosas, tengo sueños, tengo deseos, y no se están cumpliendo, no los estoy recibiendo, por lo tanto, creeré en Dios, le pagaré ofrendas a Dios, y Dios me responderá y me ayudará. Eso no es fe, eso es idolatría. Puedes darle el nombre que quieras, puedes incluso hablar del Dios de Israel y mencionar al Mesías Yeshua, pero al final no estás teniendo fe, estás teniendo una mentalidad idólatra. La verdadera fe quiere obedecer los propósitos de Dios y ver cumplida su voluntad y no la tuya. Ahora, mira de nuevo nuestro verso 6. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, levantad el arca del pacto. Y los 7 sacerdotes levantaron los 7 shofarot, es decir, los 7 cuernos, delante, aquí está la clave, delante del arca del Señor. Y noten,
Le dijeron primero el arca del testimonio cuando estudiamos el capítulo 3 o los capítulos 3 y 4. Pero ahora le está diciendo el arca del Señor. Muy importante. Claro, también se le dice el arca del Señor en otros lugares, pero aquí se ha enfatizado. ¿Por qué? ¿Por qué no dice arca del pacto o arca del testimonio? ¿Por qué dice arca del Señor? Porque esto está trayendo a Dios a la ecuación. Dios va a ser traído a este conflicto. Y si Dios está peleando la batalla con nosotros, entonces vamos a ser victoriosos. Así que esto es lo que Él les ordena hacer. Dice, delante del arca del Señor, y dijo al pueblo, pasad, rodead la ciudad. Y tenemos el término Hei Halutz. Bien, este término tiene diferentes definiciones. La palabra Halutz, por ejemplo, se utiliza hoy en día en términos futbolísticos, en cuanto a los jugadores que componen la delantera. En este sentido, hay dos grupos de personas, los que van adelante y los que vienen después. Podríamos decirles la vanguardia y la retaguardia. Hablaremos más de la retaguardia cuando lleguemos a eso, pero estos son los que están al frente, en la posición delantera. Y dice, mira por favor el verso 7. Y le dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y esta vanguardia o esta delantera pasará delante del arca del Señor. Fíjense que una y otra vez hay un énfasis en el arca. Verso 8. Y acontecerá que cuando Josué diga al pueblo y a los 7 sacerdotes, los que llevan, y noten, toda la semana pasada y la anterior decía que los sacerdotes llevaban el arca, pero aquí tenemos que los portadores de los 7 cuernos delante del Señor. ¿Por qué este énfasis? Porque si vamos a llevar a cabo un acto de obediencia, debemos depender de lo que Dios ha provisto. Y recuerden, podría ser mejor no decir lo que Dios ha provisto, sino a quién Dios ha provisto. Y a quien Él ha provisto, lo vemos al momento de la ofrenda de Isaac, cuando lees Génesis 22. Allí muchas personas, búscalo en los comentarios bíblicos, muchas personas ven una similitud entre la historia del sacrificio de Yitzhak, o Isaac, y lo que pasó en la Pascua con el Mesías. Ese día que Él mismo llevó el madero, donde fue crucificado y murió, pero luego resucitó. El Mesías murió, pero vivió. Vemos muchos de los mismos principios, un poco diferentes en algunos detalles, pero muchos de los mismos principios de la muerte del Mesías representados en el sacrificio de Isaac. El Mesías entró en Jerusalén en un asno. Isaac entró en el área, al mismo lugar, el monte Moriah, el área del monte del templo en Jerusalén, en un asno. Hay un énfasis en la madera en ambos casos, en la cruz y en el altar sobre el que fue puesto Isaac. Muchas similitudes entre estas dos historias. ¿Por qué? Por la provisión. Recuerda lo que Dios te ha provisto para la vida. Y en última instancia, ¿a quién proveyó? A ese Cordero de Dios. Y de la misma manera que este carnero es un animal de sacrificio, capaz de ser ofrecido para redención, así también el Mesías fue un sacrificio a fin de que experimentáramos la redención. Y con la redención viene la justicia. Con la redención viene vida, una vida justa. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje de la Escritura. Así que vemos que Josué le habla al pueblo y el texto enfatiza a los 7 sacerdotes, los que llevaban los 7 cuernos delante del Señor. Y leamos al final del verso 8. Dice, pasad y tocad los shofares y el arca del pacto del Señor irá tras ellos. Así que aquí no va el arca liderando, sino que la vemos después. ¿Por qué? Bien,
Cuando cruzaron el Jordán, vimos un énfasis en los sacerdotes liderando al grupo. Pero aquí el arca no va al frente, sino después. ¿Por qué? Aquí se nos está diciendo que no solo se trata de los sacerdotes llevando el arca, sino que esto nos muestra principios bíblicos sobre cómo traer la presencia de Dios, el poder de Dios, a nuestras circunstancias. Si no estamos dispuestos a caminar por fe, basados en las instrucciones de Dios, en los mandamientos de Dios, si no estamos dispuestos a posicionarnos donde Dios quiere que estemos, entonces Dios no va a venir, no será parte de nuestra situación. Pero aquí dice que ellos van a soplar y hacer sonar el shofar, y el arca del pacto irá tras ellos. ¿Y luego qué? Verso 9. A esta misma vanguardia, a los que caminan adelante, que van al frente, dice, los delanteros irán al frente de los sacerdotes, de los que tocan el shofar. Y también tenemos la palabra measef. Measef habla de los que se reúnen. Y es interesante, porque según los comentaristas, vemos que esta retaguardia, los que vienen atrás, son los que portan un degel, o sea, portan una bandera. Esta no es una bandera como sería la bandera de un país cualquiera, sino que esto se trata de una bandera que se colocaba en un asta en señal de victoria. Así que vemos a los sacerdotes adelante, que se enfatiza allí, el shofar, que se relaciona con lo que Dios ha provisto. Y Él nos provee para que podamos apropiarnos de sus instrucciones, y cuando nos apropiamos de sus instrucciones, ¿qué sigue? ¿Qué se va a producir? La victoria. Eso es lo que el degel, la bandera, representa con ese grupo que está reunido en la retaguardia. Así que también dice que la retaguardia va a ir detrás del arca. Marchará detrás. ¿Y qué pasará? Se va a escuchar el sonido de los shofares, de esos cuernos. Y todo se basa en este deseo de cumplir, aquí está lo importante, de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Josué está allí. Por eso está instruyendo a los sacerdotes. Ellos quieren cumplir el propósito de Dios. Aquí es donde vemos un tema de madurez. Un creyente inmaduro, en su inmadurez espiritual, piensa que Dios va a ayudarlo a cumplir su voluntad. Eso es incorrecto. La madurez espiritual es esto. Aprendemos que Dios va a ayudarnos a cumplir su voluntad. Así que, si nuestro deseo no es cumplir la voluntad de Dios, entonces vamos a estar frustrados y Dios no va a proveer sus recursos, su poder. No vamos a ver las cosas correctamente y vamos a estar solos, luchando por nuestras cosas y no ocupándonos de las cosas que se relacionan con Dios. Así que pregúntate, en tu vida de oración, ¿por qué estás orando? ¿Estás pidiendo por tus deseos o estás motivado por las instrucciones de Dios y lo que Dios te dice que Él quiere de ti? Una persona sabia le dice a Dios esto: quiero conocer tu voluntad, quiero recibir tu provisión para poder llevar a cabo tus propósitos. Cuando tenemos ese tipo de deseo, vamos rumbo a la victoria. Ese anuncio, esa bandera que va a ondear, va a anunciar cuál es el resultado, la victoria. Y las fortalezas del enemigo van a caer, como veremos la próxima semana, van a caer al suelo. Leamos ahora el verso 10. Josué mandó al pueblo diciendo: no sonéis, es decir, no gritéis ni hagáis sonar el shofar. No gritéis, ni hagáis para nada oír vuestra voz, ni salga palabra alguna de vuestra boca, hasta el día que yo diga a vosotros: gritad, y gritaréis.
En cuanto al grito, los sacerdotes van a tocar el shofar con ese sonido continuo y prolongado. Y el pueblo, que sigue a los sacerdotes, tanto los que van delante como detrás del arca, el arca está en medio del pueblo, y también está la retaguardia con las banderas de victoria. Lo que Dios está diciendo es esto: gritarán en el tiempo correcto. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios. Otra cosa por la que debemos orar continuamente es buscar y encontrar el tiempo de Dios, porque de la misma manera que leemos, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Sabes qué más? Puedo asegurarte que su tiempo no es mi tiempo, ni es tu tiempo. Solo cuando nos sometemos a las instrucciones de Dios, seremos incluidos en el horario de Dios, en su tiempo. Si no te sometes a las instrucciones de Dios, no vas a estar a tiempo en las cosas de Dios. Y cuando no estás a tiempo en las cosas de Dios, Dios puede bendecir, pero tú no recibes esa bendición. Dios ayuda, pero no encuentras esa ayuda, porque ocurre antes de que llegues o después de que ya te has ido. Nunca estarás a tiempo. Solo la obediencia a las instrucciones de Dios, a sus mandamientos, te pondrá en el horario de Dios. Y solo en ese horario encontrarás su provisión para la victoria. Así que dice en el verso 11, y el arca del Señor rodeó la ciudad, le dio la vuelta una vez. Y volvieron, esto tiene que ver con su regreso, volvieron al campamento y se alojaron allí en el campamento. Es decir, regresaron al campamento después de hacer esto el primer día y se alojaron allí, durmieron. ¿Cuál fue el resultado de eso? En lo natural, no pasó nada. Nada había cambiado en el pueblo de Jericó. No había efecto visible en cuanto a las murallas de Jericó. Nada a la vista humana había cambiado. Pero Dios estaba obrando. El pueblo se estaba sometiendo a su instrucción y las cosas se estaban posicionando para un cambio. Verso 12. Y Josué se levantó temprano en la mañana. Yo subrayaría esa palabra mañana. Y la razón es algo que hemos hablado antes, y es que esta palabra boker tiene que ver con la luz, con el propósito de revelar, con el propósito de iluminar. Podríamos decirlo así, con el propósito de traer revelación. Así que mire de nuevo el verso 12. Y Josué se levantó temprano en la mañana, y los sacerdotes llevaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes, los que llevan los 7 cuernos de carnero, los shofarot, delante del arca del Señor, iban caminando. Y tocaban los shofares, y los delanteros, esos que algunas Biblias dicen que iban armados o listos para la batalla, los que estaban al frente, dice, los que estaban al frente iban delante de ellos, y la retaguardia, los que estaban al final, iban detrás del arca del Señor. Allí iban, ¿y qué más dice? Leemos, y el sonido de los shofares. Verso 14, nuestro último verso por hoy. Así que vemos que esto se hizo y se completó así el primer día. Y fíjense que dice en el verso 14, que rodearon la ciudad el segundo día una vez y volvieron al campamento, y así hicieron por 6 días. Bien, al final de cada día, después de que hacían todo esto, no se veía cambio alguno. No solo es que no se veían cambios, sino que no había cambiado nada en lo físico. Pero te aseguro que mucho había cambiado en lo espiritual. Vemos que había una guerra espiritual en proceso.
no solo al final, en el séptimo día, sino que todos esos 6 días eran de preparación. El pueblo estaba obrando en las instrucciones de Dios, bajo las instrucciones de Dios, para traer un cambio. Y aquí está la lección para nosotros. No siempre veremos el cambio inmediatamente. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios y en su tiempo, cuando Él diga que es correcto, entonces es cuando veremos un resultado. Ellos rodearon la ciudad 6 días, porque el 6 es el número de la gracia. Y cuando caminamos en la gracia, estamos preparados para el 7, que representa los propósitos de Dios. Me dirás, pero el 7 se relaciona con la santidad, y también es verdad. Aunque no es el número que representa la completitud, ese es el número 10. Cuando estudias en la Escritura, hallarás que el 7 se relaciona con el propósito de Dios, y aquí está el mensaje. Es solo cuando soy receptor de la gracia de Dios, que esa gracia de Dios me preparará para sus propósitos. ¿Para qué específicamente? Para que yo me someta y pueda cumplirlos. Entonces, y solo entonces, habrá un resultado conforme a la voluntad de Dios en mi situación, en lo que estoy atravesando. No te pierdas el mensaje principal. Todo esto tenía como fin traer a los hijos de Israel a la voluntad de Dios, para que poseyeran las cosas que Dios ya les había dado. Y aquí está la lección para nosotros. Muchas personas, tal vez tú, están frustradas espiritualmente. Quizás pienses, Dios no me ama como ama a otras personas. Dios no me ayuda como ayuda a otras personas. Estoy frustrado espiritualmente porque no veo la victoria de Dios en mi vida. De hecho, siento como si el enemigo es quien tuviera la victoria sobre mí. Bueno, tal vez eso sea cierto. Y la razón es que no te has dado cuenta de que la gracia de Dios te prepara para los propósitos de Dios. Solo cuando estamos comprometidos con los propósitos de Dios es que vamos a ver el resultado, el fruto que Dios quiere darnos, su victoria, su liberación, para que tomemos posesión de las promesas de Dios, de lo que Dios ha dicho que Él quiere que tú tengas. Muchos de ustedes no están experimentando lo que Dios quiere que tengan porque no están interesados en los propósitos de Dios. No están haciendo las cosas como Dios les ha instruido. Y mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué fueron 6 días? O sea, ¿no podía Dios hacer esto en un día? ¿Con una sola vuelta? Claro que sí, pero no quiso hacerlo así. Y el hecho de que lo hizo con el pueblo rodeando la ciudad 13 veces, en un periodo de 7 días, el hecho de que lo hizo de esta manera, nos demuestra y nos enseña que es una fuente de revelación. Así que debes estar dispuesto a aceptar las instrucciones de Dios. Tal vez te parezca algo tonto, tal vez hasta infructuoso. Puede que no veas inicialmente un cambio, pero necesitas perseverar. Necesitas seguir adelante. Necesitas cumplir todo lo que Dios te ha dicho. Cuando lo hagas, vas a ver en el futuro un poderoso resultado, un resultado divino, como veremos la próxima semana cuando nos enfoquemos en ese séptimo día. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.